Jerónimo, hermano, acabamos de recibir en la redacción un ratofax que viene dirigido a ti. ¿Para mí? Dame, que con tus prisas debe de ser muy importante. ¿Qué pasa, primo? ¿A qué viene esa carita de ratón feliz? Se te ha quedado la cara de mozzarella. Querida familia, nos acaba de llegar un supercaso que puede ser la salvación de nuestra redacción. Tío, te acabo con la supercrisis que hay. Hermano, por 100 gatos disecados, ¿quieres contarnos algo? No me fío. La última vez salimos discutiendo y como siempre lo pagué yo. Tranquilos, que esta vez parece un buen caso. Y para ello lo vamos a celebrar con un feliz helado de Helado de Gruyère. Por lo que deduzco, hermano, debe ser un caso muy importante, porque para invitarnos a un helado, intriga. Primo, Benjamín y yo queremos los bigotes irisados pensando en el helado ese. En este caso que me acaban de encargar, tendremos que viajar mucho y desarrollar nuestra experiencia con el pato ratonil. Pero ¿cuál es el encargo? No puedo dar muchas pistas, pero nuestro supercliente quiere que le busquemos a una reina, princesa o algo parecido. Gato, esto huele a gato. No nombres al demonio en este momento tan crucial. ¿Y dónde tenemos que buscarla? Recorreremos medio mundo, visitaremos cientos de países, pero ahora correrá por vuestros equipajes y nos reuniremos en la estación Rey y Ratón. ¡Vamos! आजा जिंसा mi जाने के तले आजा सारे वाले नीले आसमान के तले आजा आजा जिंसा mi जाने के तले आजा सारे वाले नीले आसमान के तले ¡Buenos días! ¿Y egipcio? ¿No nos habían engañado con lo de vuestra belleza? Buenos días. ¿Y quién sois vosotros? Somos la familia Stilton, reporteros e investigadores. Propietarios del periódico de más fama de toda la galaxia. El eco del roedor. ¿Y a qué habéis venido? ¿A vendernos algún ejemplar? La misión que nos ha traído aquí es la de investigar. Investigar ni que fuéramos delincuentes. No, no es por vosotros. Nuestro caso va sobre una bella mujer. No quiero olvidarme que cuando estabais bailando, ¿qué es alguna fiesta? No, estamos preparando un homenaje a una de nuestras antiguas reinas. ¿Me podéis decir a qué nos referís? Nos referimos a Cleopatra. Vale.
¿Vosotros también tenéis a la princesa del pueblo? No, nosotros tenemos reinas. Lo dice por lo de vale, pero sí, Cleopatra, de ella os queríamos preguntar. ¿Y qué queréis saber de ella ahora? Mira, nosotros tenemos un trabajo de investigación. Tenemos que buscar las formas, vestuarios y costumbres que unen a una reina en otra ciudad muy lejana. Y el venir aquí es por la gran fama que tiene vuestra reina Cleopatra. Pues va a ser un Era poco muy bella. difícil. Hace ya mucho tiempo que murió y la gente que quedamos solo sabemos lo que cuenta la historia. ¿Y por qué no lo buscáis en internet? Pero nosotros queremos informarnos aquí, en su tierra. ¿No estará su cuerpo por casualidad en esa pirámide? Hermano, si con el tiempo que hace y por muchos cuidados que hayan tenido, estará hecho una momia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Momia! ¡Momia! ¡Llámale, trompitas! ¿No ves que no hay ninguna...? ¡Allí! ¿No la ves? Tranquilos, allí no está. Allí está Agamenón, un antiguo emperador nuestro. ¿Y dónde está Cleopatra? No se sabe con certeza dónde la enterraron. Mira, ¿no podríais explicarnos lo que hacía ella para estar tan bella? Dicen que se bañaba en leche de burra y no sé cuántas pociones más se utilizaba para estar tan bella. Pues va a ser difícil que Consigamos. eso. Porque si ya no hay casi burras... Bien dices, era bellísima. Pero qué... Y aquí solo estáis hablando de pirámides, de momias y de tonterías. Hermano, larguémonos de aquí, que no vamos a sacar nada nuevo. ¿Y dónde vamos? Sigamos el plan. ¿Dónde toca ahora? Según el plan, ahora deberíamos ir a la China a buscar la seda para sus vestidos. Pues a China a comer rollitos de primavera. ¡A ensayar el número musical! Las 6:20. Hemos dicho hola para saludaros. Ah, entendé el mal. Soy Jerónimo Stilton, director del Eco del Roedor. Yo soy Tea, hermana de este y redactora del periódico. Este es Benjamín y estos son Pitos. Somos colaboradores. Nosotras seis. Chilú, Chilá y Chilé.
Según mis investigaciones, sois una nación muy grande, de millones y millones de habitantes. Pues yo aquí veo poca representación. Vosotros asustar con ruido de avión y esconder. ¿Que el ver más gente? Sí, por favor. Yo llaman. La, le, li, lo, lu, venir, que es el de paz. No aparecerán si no decir la contraseña. Sabíamos que la electrónica... Sabíamos que la electrónica erais unos genios, pero que estuvierais tan bien programados, eso sí es una sorpresa. Tea, puede ser que como se están haciendo los amos del mundo... Vale, pues que digan la contraseña y que salgan ya, que aún nos queda mucho trabajo por hacer. La contraseña tenéis que decirla a todos, si no, pues no fiar. ¿Y qué tenemos que decir? Todo eso para que salga. A mí me mola. Todos, empezar. 1, 2 y 3. Chiquitas coquetas eléctricos, saldrán, saldrán. Chiquitas, saldrán, saldrán. Señores importantes que leer velos. Por curiosidad, ¿cómo se sabe quién sois cada una de vosotras? Fácil, preguntándonos el nombre. Ya. ¿Y vosotras? ¿Quién sois? ¿Nosotras? ¿Que están ciegos? Pues él. ¿Chinas? Primo, creo que nos está vacilando. No lo creo. Este es un pueblo muy acogedor y hospitalario, donde respetan mucho a la gente. ¿Y cuál será el motivo de venir a China? Una investigación para que le buscáramos sedas a una reina. Y el venir aquí es porque como vosotros tenéis las mejores sedas, Nosotros queremos encontrar las mejores para ella. buscamos sedas para trajes y mantillas. ¿De dónde es el reina? Es un secreto, pero os lo diré. Es de España, de una ciudad llamada Valencia. España. Valencia. Marchal, no da nada. ¿Qué te pasa? ¿La, le, li, lo, o, lu? En España decís un montón de la chinana, te voy a regalar. Y aquí no le galan nada. ¿Y a Valencia esa a quitarnos el negocio de la luz? No, que no hay seda ni hay luz. Tranquilas. Que nosotros pagaremos, y pagaremos bien. Pero por favor, darnos la seda para que podamos ir a Valencia. Y todo ese viaje para un traje, ¿no quieren quitar los patentes? No os preocupéis, que no os quitamos nada. Si queréis, podemos firmar un contrato donde nos comprometamos a decir que la seda es vuestra. Bien, haz el negocio, pero no fiar. Lin, vale, que tienen que ensayar número musical. ¿Dónde hacemos el contrato? ¿Y ese es el problema? ¿O tener que esperar? O tener que viajar. ¿El amo de Seat no está en China? Por todos los quesos de boda. ¿Dónde bigotes está el jefe? Están en el oeste. ¿En el oeste de dónde? En el oeste de Pum. ¿Y a qué fueron allí? A montar viajes, a ganar dinero. Hermano, abandonemos, no vayamos allí. Nosotros vamos al oeste. ¿Dónde hay que dirigirnos? ¿Por quién hay que preguntar? ¿Entender? Sí, muchas gracias. Nos vamos, que aún nos queda mucho viaje. Adiós. Otros que querían copiar las sedas. Sí. Al oeste firmar el contrato. Primos más que primos.
los caballos. Ay, Por fin hemos llegado. Se nota que hemos perdido el hábito. Nos falta entrenamiento. ¿Entrenamiento? Si solo fuera entrenamiento. Eso os pasa por querer suplantar a nuestros antepasados. ¡Vaya viajecito! viajecito, menudo tostón. Olvidaros de helado y de todo. Estamos de misión. O sea que todos lo saben. Vayamos a saludar a estos vaqueros de allí. ¡Vaquera! Sí, vaqueras. Con eso no me había fijado. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de departir? Aquí no se reparte nada. Quiere decir que con quién estamos hablando. Nosotras somos las... Calla, Enen, que no sabemos con quién estamos hablando. Puede ser algún ser camuflado. Identifíquense. ¿De dónde venís? ¿Qué hacéis aquí? Según dice el reglamento de algunas forajidas, Hay que confiar al rival. sorprenderlo. Y una vez confiado. Tú calla, becaria. Señor Vaquer. O lo que sean. Un poco de paz, por favor. Enseguida os decimos quiénes somos. Enseguida no, ya. Bien, señoras vaqueras. La misión que nos... Perdón, me presentaré antes. Soy Es Jerónimo Jerónimo Stilton. Stilton. Yo soy el redactor jefe del Eco del Roedor. Este es el periódico de mi primo. Y estos que me acompañan son miembros de mi familia y colaboradores del periódico. ¿Y vosotras quién sois? Si se puede preguntar. Baja las pistolas. ¿Que no observáis quiénes somos? Pues la cita magnífica. Yo cuento 8. Serán las 8 magníficas. Aquella no cuenta, es la becaria. ¿Y cómo se llama? ¿Tendrá algún nombre? Sí, ella se llama Susanita. Susanita, sí, Susanita. ¿No os acordáis? Susanita tiene un ratón chiquitín. ¿Veis? Ellos son los ratones que han venido por Susanita. Nosotros no hemos venido por nadie. Nuestro viaje aquí es con el fin de encontrar unos chinos que trabajaron aquí en el montaje del ferrocarril. Nos dijeron que habían venido aquí, al lejano oeste. Al lejano este pues se han equivocado, porque este es el cercano este. El otro extra queda atrás. ¿No veis que aquí no hay ni indios, ni bisontes, ni nada parecido? Entonces, ¿cómo que nos han dicho que aquí estaban trabajando unos chinos en el montaje del ferrocarril? Vosotros habéis venido en el ferrocarril. Las vías ya estaban montadas. Jerónimo, o nos han vacilado aquí o nos vacilaron allí, pero nos han vacilado. ¿Realmente? ¿Cuál es el motivo de vuestra visita? Nuestro viaje aquí es con el fin de encontrar unos chinos para que nos firmen un contrato de compra de sedas. Por encargo de un cliente muy importante de Valencia. La única que os puede dar razón es Calamity. Su madre trabajó en la compañía de Unión Pacific, que es la propietaria de estos trenes. Su madre fue muy importante, trabajó con el general Custer. Y cuentan también que era muy rápida con el revólver. Mi madre comentó en alguna ocasión que en el montaje del ferrocarril trabajaron algunos chinos. Y también quiero recordar que una vez se acabó, muchos de ellos se dirigieron a la Valencia esta que habéis nombrado. A montar tiendas de todo el cielo. Sí, bazares de esos que habéis nombrado. Entonces, esto no es el lejano oeste. ¿Y los chinos ya no están aquí? ¿Dónde están los chinos? Pues ya lo habéis oído, la mayoría de ellos están en Valencia, de donde por cierto tenemos encargado el trabajo. Moraleja, antes de coger un caso, estúdialo primero. Solo faltáis vosotros con vuestra filosofía. Entonces, ¿vosotras realmente qué sois? ¿Vaqueras? Sí, vaqueras. Cuidamos vacas.
y vendemos su leche. Pero primero hay que ordeñarla. ¿Y para qué tanto traje y esas pistolas? Nos vestimos así para bailar. Nos encanta bailar. Claro, ¿queréis bailar con nosotras? ¡Bailar! ¡Bailar! Estamos nosotros para bailar. Hermano, qué fracaso. Tú, pequeño, ven y canta con nosotros. En mi museo todo fue espectacular, incluyendo el precio de la entrada. $1. Puede parecer exagerado, pero lo valía, porque por ese dinero se podía ver un montón de buena chirigota, lava viva del Valle del Etna, un acuario, 5 dromedarios, un templo romano y un gato montés, un caballo bayo, un mastín, un guacamayo, una momia disecada, una pata de 100 pies, media mujer viva, la mayor albondiguilla, un gigante caminante y con 4 pies, armadillos, 2 con un colmillo, carabelas de descubrimiento, organillos que suenan con viento y una nueva máquina para coser. Pulgas amaestradas, una tributa bajar a la primera bicicleta y la torre de Babel, una cornucopia y de Venus una copia, una Adonis en madera y el primer quinqué. Una iguana viva mexicana, no tenemos una papagaya, la tendremos cuando usted se vaya. Saque otro $1, otra vuelta de manzana y otra vez a entrar. Buena chirigota, lava viva del Valle del Etna, un acuario, 5 dromedarios, un templo romano y un gato montés, un caballo bayo, un mastín, un guacamayo, una momia disecada, una pata de 100 pies, media mujer viva, la mayor albondiguilla, un gigante caminante y con 4 pies, armadillos, 2 con un colmillo, carabelas de descubrimiento, organillos que suenan con viento y una nueva máquina para coser, pulgas amaestradas, una tributa bajar a la primera bicicleta y la torre de Babel, una cornucopia y de Venus una copia, una Adonis en madera y el primer quinqué, una iguana viva mexicana. Tenemos una papagaya, la tendremos cuando usted se vaya. Córrele, 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 vuelta de manzana y otra vuelta de manzana y otra vez. ¡A entrar! Presentació? No sé si haurà presentació, perquè segons he sentit no tenien encara falla i era major. Tindre, si el tenim, perquè Alberto, el nostre president,
ho ha dit el president? Deixeu ja els jocs i anem a arreglar-nos. I veieu? Anem sobrats. ¿De verdad no saben formar una chica valenciana? Desgraciadamente no. Aquí veo caras muy bonitas. Aquí todas las chicas son perfectas. Ay, si yo supiera. Espero un moment, que pronto sabreu fer unes xiques tan perfectes com les que vegeu així. Jerónimo, estos van a pagarnos con porcelana. No, con porcelana no, que ya tenemos suficientes figuritas. Calleu, ignorants, i presteu atenció. Parleu, poble, parleu. Fer xiques com les d'ací, això qualsevol ho sap. Dímelo a mí, que yo pierdo la cabeza, y enséñame a mí a hacerlas. Si de saber-ho tens ganes, ja que tens la ment inepta, te vaig a dir la recepta de fer xiques valencianes. Dona el sol l'eix al rubí, i més, son calor s'aferra, arranca un grapat de terra, de sopar, torta o jardí. Tria-la rubieta i fina, que així n'hi ha bon caudal. A fins per donar-li sal, ones de la Mariatina. Quan tot això estiga fet, ho mescles en el sabor de les nostres tradicions i de fons el estridor de dolçaina i tabalet. De mil festes, les rialles, i encara que pareixen poques, afegint la força de les roques i la gràcia de les falles. El tronc, la fortor de la traca, el candor de la traca i l'aire del Micalet. Pren-li al sol un rap de llum que fa roses a dotzenes i clavellers i azucenes per a donar-li perfum. Posa entre esta rebolica tots els fusts de nostra història. Mescla en un tros de glòria i ja està feta la xica. I això a voltes de campanes. I això és lo que meravella. Si és la cosa més senzilla, fer xiquetes valencianes.
Com a mostra, un botó que mostrem en tot l'honor, envoltada en fantasia nostra fallera major. Reclame la presència en l'escenari a la fallera major infantil per a l'exercici 2011-2012, Xiqueta, Helena, Climent i Piqueras.